Mira, vamos directo a esto para ver si de una vez el pueblo de Cuba deja de estar engañado y no se deja manipular. En Cuba desde siempre nos han hecho creer que el pueblo y el gobierno es lo mismo. O sea, que cuando el gobierno recibe una sanción, restricción, embargo, cualquier tipo de sanción, es una sanción contra el pueblo. Y no, ¿por qué no? Porque el gobierno es una cosa y el pueblo es otra cosa. El pueblo de Cuba, es el pueblo que ahora mismo vive sumido en la miseria, en la más absoluta miseria, el 80% de los habitantes de ahí. ¿Qué es el pueblo? El pueblo simplemente es el conjunto de habitantes de ese país en concreto que han nacido ahí, que tienen su cultura, su idiosincrasia, su forma de pensar, de expresarse, etc. Ese es el pueblo. Y no tiene por qué estar ligado este concepto al concepto de gobierno. ¿Qué es el gobierno? El gobierno en todos los países del mundo, ¿vale? Es aquel que debe legislar para que su pueblo tenga las condiciones, todas las condiciones necesarias para vivir medianamente normal. No hay ningún gobierno ejemplar, ningún gobierno perfecto, no existe. Y existen problemas sociales y políticos en todos los países, pero el gobierno debe legislar a favor de este pueblo. Cosa que sabemos todos que no pasa en Cuba, porque el gobierno de Cuba no legisla a favor del pueblo. El gobierno de Cuba lo que hace es reprimir al pueblo por tratar de expresar sus necesidades, ¿vale? Entonces, gobierno debía estar en función de las necesidades del pueblo. Pueblo, el que existe porque sí, porque nació ahí todos los habitantes y demás, y no tiene que ver este con este, no tienen que ver absolutamente nada. Pero ¿qué sucede? Que desde siempre en Cuba, pues se tergiversó esto, ¿para qué? Para a su conveniencia lograr sus objetivos desde aquellos tiempos que todos sabemos, cuando era yo niña, hasta hoy en día. Vale. Entonces, esto es súper importante que lo sepamos porque si no lo sabemos, somos capaces de dejarnos manipular, somos capaces de sentir culpa cuando supuestamente nos están agrediendo y no es a nosotros, repito, es al gobierno. Y generalmente cuando se recibe una acción del tipo que sea contra un gobierno es porque son gobiernos corruptos, gobiernos que no respetan los derechos humanos y gobiernos sobre todo que no respetan a su pueblo. ¿Vale? Entonces, decía que podemos sentir culpa cuando, y me voy a centrar, que es en lo que estamos, en el gobierno de Cuba y Estados Unidos. Todas las acciones del gobierno de Estados Unidos desde aquellos tiempos, ¿vale? 1961 y demás, cuando empezó la nacionalización y vino el llamado embargo, que no es bloqueo como dice, sino un embargo. Desde aquellos tiempos hasta ahora, ¿vale? Todos las acciones, ¿vale? Han ido en contra de este gobierno corrupto. Sin embargo, el gobierno nos ha hecho creer a todos, nos ha hecho creer que todo es en contra del pueblo. No, no es en contra del pueblo. Repercute en el pueblo. Sí, es verdad que repercute de forma indirecta. ¿Y por qué digo de forma indirecta? Porque en realidad, en el caso de Cuba, por ejemplo, la mayoría de los recursos que se obtienen de sus negocios sucios, ¿vale? No se revierten en aras de que el pueblo viva mejor, a favor del pueblo. No, se revierten en ellos, en sus hoteles, en sus negocios, en su buena vida y demás. Entonces, decía que podemos sentirnos culpables si no reaccionamos cuando dicen, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos pues ha tomado una acción X contra Cuba.
Por ejemplo, ahora mismo el gobierno de Estados Unidos le ha dicho a México, por ejemplo, que los envíos de petróleo a Cuba pues tienen que cesar o disminuir, no lo sé. El gobierno de México primeramente dijo que no, pero ahora mismo el gobierno de México está cesando los envíos de petróleo a Cuba. Entonces, esto es una acción de un gobierno contra otro gobierno. Influye en el pueblo, en el caso de Cuba indirectamente y poco. ¿Por qué poco? Porque de todos modos el petróleo que se recibía en Cuba desde los tiempos de Maduro y Chávez en Venezuela, la mayoría del petróleo se ha hecho servir para los hoteles, para sus mansiones, sus yates, su buena vida, su no tener nunca apagones ellos, ¿vale? Porque yo me pregunto ahora mismo, en Cuba siempre ha existido la escasez. Desde que yo tengo uso de razón, en Cuba siempre ha existido la escasez. Desde que yo tengo uso de razón, en Cuba siempre han existido los apagones. Unas veces más, otras veces menos. Es verdad que ahora más. ¿Entiendes? Entonces, todos los recursos económicos, estos que han ido ellos parasitando, ¿vale? Todos estos recursos económicos han sido en función de su bienestar, no del bienestar del pueblo. Entonces, estas acciones que se están llevando a cabo ahora mismo, por ejemplo, el petróleo de México que no va a entrar, ¿vale? De hecho, están tratando de comprar petróleo en África, petróleo para seguir con sus temas de sus negocios, ¿eh? No es para que el apagón de 24 horas que tienen ustedes se le baje a 10. No, no, el apagón va a seguir de 24 horas. Lléguele a ellos el petróleo que le llegue. Entonces, pues, eso, que nos podemos sentir hasta culpables cuando vemos que, hombre, Estados Unidos le ha puesto esta sanción a Cuba, qué malos son. Pues debía sentirme yo enfadada por este tema, porque esto no se le debe hacer al pueblo. Perdona, esto se le está haciendo al gobierno para que reaccione, y deje vivir a ese pueblo. Ya no vamos a decir que legisle en favor del pueblo, porque nunca lo han hecho ni lo van a hacer, pero al menos esta presión se está haciendo para que este gobierno deje al pueblo elegir lo que quiere y en función de eso este pueblo pueda vivir, no sobrevivir como está haciendo ahora en estos momentos. Bien, esto es una reflexión muy tonta. Yo siempre le llamo tonta porque esto que digo yo lo puede decir cualquiera. Pero me gusta decirla porque, y vamos a ir a algo sencillo. Yo tuve una discusión muy fuerte con una persona que quiero mucho, por supuesto, familiar. Y me dijo esta persona, cuando yo le estaba explicando esto, y le quería hacer entender a esta persona que el gobierno de Cuba no era el pueblo de Cuba. Cuando yo le quise hacer entender esto a esta persona súper indignada me dijo, ¿qué te crees? ¿Tú no eres cubana? Y yo le dije, soy cubana y me duele más que a ti. ¿Sabes por qué? Porque si no me doliera, no estuviera hablando. Porque a fin de cuentas yo lo tengo todo, ¿vale? Si no me doliera, no estuviera hablando. Soy cubana, pero ¿qué sucede? Que a esta persona, como a todo el resto del pueblo, le han hecho creer que en resumen lo que decimos, que pueblo y gobierno es lo mismo. Entonces, si tú hablas mal del gobierno, estás hablando mal del pueblo. No, hablar mal del gobierno no es hablar mal del pueblo, porque el pueblo y el gobierno no son lo mismo. Porque el pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba no es lo mismo. El gobierno de Cuba es el que vive a costa del sufrimiento del pueblo de Cuba, de las desgracias de Cuba. Esa es la diferencia, no es lo mismo y es súper importante que tengamos esto claro porque si no nos dejamos manipular como hasta ahora, nos dejamos manipular y nos decepcionamos de nosotros mismos pensando que estamos traicionando a nuestro pueblo cuando no estamos traicionando a nuestro pueblo por decir las verdades, al contrario, estamos atacando al gobierno, al cáncer que está matando a nuestro pueblo. Simplemente es esto, que nos demos cuenta de esto.
¿vale? Que no sigamos metiendo en el mismo saco el pueblo y el gobierno. Son dos cosas diferentes, por favor, pueblo cubano. No se sigan dejando engatusar con esto. El gobierno de España no es el pueblo de España. El gobierno de Cuba no es el pueblo de Cuba. El gobierno de Nigeria no es el pueblo de Nigeria. Es sencillo. Es darnos cuenta de esto para no dejarnos manipular. Y sobre todo porque siempre han hecho esto, manipularnos tratando de poner los dos conceptos en un mismo saco. Y no es así. Es simple. Esto es lo que quería decir. Ahí lo dejo para que lo tengan en cuenta. Saquen sus propias conclusiones, vayan limpiándose esa mente de toda esa basura que siempre nos han metido y vayamos aprendiendo un poquito, analizando un poquito, sacándonos esa basura mental de la cabeza para ver si podemos crecer un poco, ¿vale? Simplemente eso. Ahí lo dejo.